Bueno, bienvenidos todos. Programa número 137 de Batalla Cultural. Espero que anden muy, pero muy bien. Vamos iniciando con un nuevo episodio. En este caso, para ver las entrevistas de Agustín Laje y Nicolás Márquez, que nos quedaron pendientes de un mes atrás, de Agustín Laje, y de hace 2 semanitas nada más la de Nicolás Márquez, y después un resumen semanal por parte de los herederos del Verdi, que está muy bueno, sobre lo que pasó en Argentina y en el mundo en estos últimos días. Y aparte, ahora en estos instantes nada más, Agustín Laje va a empezar un vivo en su canal para lo que pasó con Petro, que está lloriqueando porque los colombianos ilegales los está devolviendo Donald Trump desde Estados Unidos a Colombia, y Petro llora y reclama derechos humanos y honestidad y que los traten bien cuando son ilegales, y bueno, muchos de ellos son criminales. Pero bueno, arrancamos con la entrevista de Agustín Laje de hace ya un mes atrás, que se titula El socialismo del siglo XXI, por Agustín Laje. Bueno, pues si me lo permite, quiero presentarles ya a nuestro invitado de sección, Agustín Laje. Muchísimas gracias, Agustín, por estar con nosotros en De Buena Fuente. ¿Qué tal, Mariana? Es un honor tener este diálogo contigo. Muchas gracias por la invitación. Oye, me dices que estás por fin en tu tierra natal, después de tantas conferencias en las que, bueno, yo me imagino que has podido percibir la realidad que te rodea, pero además la perspectiva también de estos lugares que has visitado. Cuéntanos cómo se siente, qué sientes con este avance de lo que podríamos llamar quizá nueva derecha, o ese retorno a los valores más conservadores que nos intentaron arrebatar durante tanto tiempo. Bueno, a ver, América desde el año 2019 enfrenta lo que se denomina o lo que se podría denominar la segunda ola del socialismo del siglo XXI. Desde el 2019 hasta finales del 2023, los distintos países de la región que vivieron sus elecciones, en todos los casos, terminaba ganando la opción de izquierdas. Incluso en países que tradicionalmente no son de izquierdas ni han tenido gobiernos de izquierdas fuertes. Por ejemplo, el caso de Chile, que termina llegando Boric a la presidencia, el caso de Perú, que termina un maoísta llamado Pedro Castillo en la presidencia, o el caso colombiano, que termina con la victoria del guerrillero Gustavo Petro. Son casos que entusiasmaron a las izquierdas regionales, pero en noviembre del año 2023 hubo un punto de inflexión en la Argentina con la enorme victoria de Javier Milei en segunda vuelta. Esto ha generado, a mi juicio, un punto de inflexión. Hoy el continente está mirando a Argentina como no lo miraba desde hacía mucho tiempo. No solo los americanos están mirando a Argentina, sino también los europeos. De hecho, Javier Milei acaba de estar en Italia compartiendo escenario con Giorgia Meloni, y es habitualmente convocado a eventos en los más variados países del occidente, y se ha convertido en este apenas un año de gobierno en un líder mundial indiscutible según los rankings internacionales más importantes del mundo. Con lo cual, al parecer, hay un punto de inflexión que empiezan a soplar vientos por derecha, porque en febrero del año 2024 vamos a tener otro gran triunfo en El Salvador, con la victoria de Nayib Bukele, con casi el 85% de los votos, el presidente democrático más popular del mundo probablemente, y finalmente la enorme victoria, la paliza electoral de Donald Trump en los Estados Unidos. Así que tendremos nueva derecha en el norte, Estados Unidos, en el centro, El Salvador, y en el sur con Javier Milei. Las perspectivas para los 4 años venideros son realmente muy buenas. Fíjate que en el caso de Milei, por ejemplo, cuando Javier Milei asumió la presidencia, había una hiperinflación del 1% diario, y este hombre, con su discurso total y absolutamente alejado de lo políticamente correcto y de la corrupción que había acompañado a los Kirchner durante tanto tiempo, supo realmente ganarse, siendo él, siendo la persona que es, un lugar muy especial, no solamente en la sociedad argentina, sino también en esa sociedad internacional, que yo creo que lo que está haciendo, y dime si estás de acuerdo conmigo, yo creo que los movimientos existen, que los movimientos necesitan abanderados. Yo creo que cuando la gente se satura de todo esto que estamos viendo, cuando ven que están llevando a las sociedades a un declive donde realmente no hay margen para mucho más, los movimientos empiezan como a germinar por sí mismos, y necesitan solamente el abanderado que los lleve. Por eso en Estados Unidos, estas elecciones últimas, en las que se hablaba de polaridad y nos vendían esa realidad virtual totalmente fuera de sí, ha demostrado que nunca una sociedad había estado más unida frente a lo que yo comentaba antes, ¿no? Esas imposiciones ideológicas y esa agenda woke que tanto daño ha hecho en nuestras sociedades. A ver, usando la terminología propia de la sociología política, diría que el punto aquí es el carisma. El carisma es algo que no se compra, es algo que no se fabrica, es algo que no se simula.
Uno puede tener los mejores asesores políticos, el mejor equipo de marketing digital y tener las mejores clases de oratoria, pero si no tiene carisma, entonces, bueno, será un político del montón. No vendrá a ser un político que genere lo que Javier Milei genera en Argentina, lo que Nayib Bukele genera en El Salvador o lo que Donald Trump genera en los Estados Unidos. El carisma para los sociólogos políticos es un don. No es el producto de un esfuerzo deliberado para generarlo. Y ciertamente Javier Milei lo tiene. Hoy todo lo que sostiene al gobierno de Milei, y vaya si lo sostiene, se llama opinión pública. Opinión pública, porque Milei no tiene ni un solo gobernador, ni un solo intendente, ni un solo alcalde, no tiene prácticamente representación ni en diputados ni en senadores. En diputados hay apenas 15% que pertenecen al espacio político de Milei y en el Senado apenas un 10%, sino un poquito menos también, de quienes representan a la Libertad Avanza en la Cámara Alta. Javier Milei no tiene de su lado a los jueces, no tiene de su lado a los sindicatos, no tiene de su lado a los medios de comunicación, no tiene de su lado ni siquiera al poder económico que ha sido afectado con, por ejemplo, la reducción de la obra pública, que era el gran negociado de los empresarios con el Estado. Entonces, ¿qué sostiene a Milei? Lo que lo sostiene a Milei es la opinión pública que confía en su liderazgo, que se siente compenetrada con su carisma y que comprende los efectos prácticos de su mensaje. ¿Cuáles son los efectos prácticos de su mensaje? Bueno, una reducción de la inflación que estaba al orden del 25,5% mensual en el mes en que Javier Milei asume la presidencia de Argentina y hoy está rondando el 2% mensual, que sigue siendo alto. Pero es una bajada histórica, sin precedentes. El mundo, los grandes académicos de la economía están mirando a la Argentina a ver cómo ha hecho este señor para llevar en apenas 12 meses de gobierno una inflación que rondaba arriba del 25% mensual cuando asume y la baja al 2% mensual en el último mes que se ha medido. O, por ejemplo, el riesgo país rondaba el 2000%. Ahora está por debajo de 700 puntos. O, por ejemplo, la brecha cambiaria. Cuando él asume, la brecha cambiaria estaba en el 200% y hoy está prácticamente en el 0%. O, por ejemplo, el promedio de los salarios en la Argentina estaban en el más o menos unos $300 de salario promedio y hoy supera con creces los $1000 de salario promedio. Entonces, a ver, todo esto se ha llevado adelante sin expropiaciones, se ha llevado adelante sin violentar la igualdad ante la ley, se ha llevado adelante sin confiscaciones, esto se ha llevado sin controles de precios y todo ese tipo de magia socialistoide con la que te dicen que van a combatir la inflación, se ha llevado adelante con una reducción del Estado, una reducción de la política y ha funcionado. Entonces hoy la imagen de Javier Milei está midiendo más de lo que sacó en noviembre del 2023. O sea, su imagen está más fuerte que nunca. Y eso está pasando, fíjate, por ejemplo, con Nayib Bukele. Tantos defensores de los derechos humanos, esos organismos que desde sus maravillosos despachos en Washington, sin haber movido el trasero nunca a ninguno de esos sitios y saber cómo tiene que sobrevivir esos pueblos y el éxodo a los que se ven obligados, porque las gangas han tomado realmente el control de todas las instituciones. Cuando este señor decide poner mano dura, entonces salen esas organizaciones de derechos humanos a abogar por los individuos que se han convertido, que son realmente victimarios y no apoyan a las víctimas. Pero Bukele es otro ejemplo. Pero aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, es curioso que con un presidente electo, todavía ni siquiera en funciones, el mundo alrededor de esa figura del liderazgo del que estábamos hablando, del hombre con carisma al que tú mencionabas, esté moviendo ficha a unos niveles que son insospechados. Por ejemplo, que unos actores en la guerra de Ucrania, los actores estén dispuestos a sentarse a negociar. El hecho de que Israel esté dispuesto también, o Hamas o Hezbollah, a negociar con los rehenes por encima de la mesa, que era algo que no se había hablado. Que, por ejemplo, China esté mostrando ya su cierto miedo a cuáles van a ser las relaciones con Estados Unidos. Que Japón en el día de ayer vinieran a entregarle la posibilidad de que Trump comience un negocio con una inversión de $100.000 millones que va en los próximos 4 años a generar 100.000 puestos de trabajo. Eso no lo hace solamente, quiero decir, un presidente, lo hace también un líder. Y yo creo que el mundo en este momento está necesitado de esos líderes. Sí, efectivamente. A ver, Estados Unidos continúa siendo el país más importante del mundo si lo medimos en términos económicos o si lo medimos en términos militares. Y los 4 años de gobierno demócrata hicieron de Estados Unidos el hazmerreír del mundo. Nadie respetaba a los Estados Unidos en los últimos 4 años. Y la multiplicación de las guerras obedece en parte a eso y en parte a que es parte del negocio de los demócratas. Y con es Biden, parte del negocio del Deep State. Es parte del negocio de la industria
militar y armamentística que tiene el Deep State de los Estados Unidos. Entonces ahora llega un líder real, como es el caso de Trump, y vamos a empezar a ver cómo toda esa multiplicación belicista de los últimos 4 años empieza a menguar, empieza a acomodarse el mundo como estaba acomodado cuando Donald Trump gobernaba. Y en el caso de Nayib Bukele, has mencionado el tema de los derechos humanos, me parece crucial ese tema. Entendamos de una buena vez que el 99% de los que se dicen defensores de los derechos humanos son comunistas que, como perdieron en el orden armamentístico, en el marco de la Guerra Fría, como perdieron después de haber asesinado a más de 100 millones de seres humanos y haber sometido a los pueblos a las más férreas y sanguinarias dictaduras, todavía tenemos 2 grandes dictaduras que son producto de eso en América, como perdieron ahora se reconvierten y simulan que le interesan los derechos humanos, pero siempre y en todos los casos lo que le interesa es defender los derechos humanos de los delincuentes, de los terroristas, de los guerrilleros y de los narcotraficantes. Nunca se preocupan y se ocupan por los derechos humanos del ciudadano común, jamás. No, y tienes toda la razón, solamente tenemos que asomarnos a la Organización de Naciones Unidas. Yo habitualmente en el mes de noviembre suelo cubrir todas las asambleas que ha habido, pero lo hago en la parte paralela, porque cuando uno escucha esos discursos es para realmente cortarse las venas a 2 manos. O sea, que pongan en un consejo, por ejemplo, de derechos humanos a Cuba, que estén hablando de derechos humanos y no mencionen lo que está pasando en Nicaragua o en Venezuela. Y más allá, que tengamos, por ejemplo, con todo el respeto del mundo, un papa que pese a ser argentino, el pastor, el que tiene que cuidar de sus ovejas, pero se olvida cuando va a Cuba, preguntarle a su amigo Raúl Castro qué está pasando con los presos cubanos que están metidos en las prisiones o qué está pasando, por ejemplo, con la persecución política y la falta de libertad. Eso es hipocresía. Mira, Marian, aparte lo del Papa es increíble porque en el caso de Argentina, él se ha escandalizado porque la policía usó gases lacrimógenos, un arma no letal, totalmente civilizada para disuadir a delincuentes, gases lacrimógenos, pero no dijo una sola palabra del fraude en Venezuela, de los asesinatos en Venezuela de este año, de los desaparecidos, de los torturados, de la nueva diáspora venezolana que está en camino. Así que la doble vara es constante, lamentablemente, en el caso de este Papa. Sobre todo cuando se convierten en lobos para sus propias ovejas. Vamos a hacer una pausa. Tienen el número en pantalla. Por favor, denos su opinión y si tiene alguna pregunta también que hacerle a Agustín. Una pausita y regresamos. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pago mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café es mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café es mío, café es mío, café es mío, café. Eso entiéndete. Cafecito es mío, es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso entiéndete, café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Bueno, seguimos conversando de buena fuente con el gran Agustín Laje. Y quisiera ahora tocar un tema que obviamente a todos ustedes les ha tocado también la fibra. Y es, por ejemplo, esta agenda woke. Esta agenda que realmente nos han tratado de meter así como de impulsarnos de que esto es lo que hay que hacer. Y si tú te sales de ahí, te sales del carril, entonces eres un proscrito. Si tú como periodista no dices y no sigues y no haces, entonces te conviertes también en un proscrito. Pero que la gente, yo creo que en estas elecciones, tanto en Argentina como en El Salvador, como en cualquier lugar, está empezando ya a despertar a esa realidad, Agustín. Por ejemplo, el tema del adoctrinamiento de los niños en las escuelas, que a mí este ha sido un tema que realmente he llevado como bandera con diferentes personas. Pues yo tengo un hijo, por ejemplo, y a mí me gusta que cuando un niño va a un colegio, el padre esté tranquilo de que los valores y la educación la va a recibir desde casa, desde el seno de la casa, no es una obligación del colegio. El del colegio recibe la obligación de que le enseñe matemáticas, lengua, que le hagan un niño feliz y que pueda jugar en el recreo, socializar, pero nunca jamás que a una criatura se le vaya a cuestionar con edades como 4 o 5 años si quiere tener un pene o si quiere tener una vagina, porque eso está trayendo consecuencias extremadamente serias después entre no solamente los adolescentes, sino ya entre chicos que tienen una edad un poquito más adulta y que se someten a operaciones que no son reversibles con obviamente unas consecuencias terribles.
Bueno, a ver, el adoctrinamiento en las escuelas es brutal, ha sido brutal en los últimos, yo diría prácticamente los últimos 10 años, solo que nos hemos anoticiado de esto un poco más recientemente. De hecho, todo esto proviene de Naciones Unidas. Hace un rato mencionábamos el rol de Naciones Unidas y en este caso también tiene una gran responsabilidad. Naciones Unidas en el año 1995 celebra la cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, donde le solicita a todos los países del globo que apliquen de manera transversal algo llamado enfoque o perspectiva de género. En el año 1995 la palabra género solamente era una referencia para la lingüística. No, las personas no teníamos género, teníamos sexo en 1995. En el año 2024 hoy ya nadie sabe muy bien qué es lo que tiene, pero en aquel momento la cosa era muy clara. Cuando Naciones Unidas le solicita al mundo aplicar de manera transversal algo llamado enfoque de género, los países se sienten desorientados y sus representantes le solicitan a Naciones Unidas que le aclare qué quiere decir con género. Naciones Unidas entonces envía un grupo de expertos a Nueva York durante 3 días a discutir ¿qué es el género? ¿Qué es el género? Y es muy divertido porque el informe final tiene apenas 5 párrafos, 5 o 6 párrafos, y básicamente dicen que género debe entenderse como siempre se ha entendido género en el contexto de Naciones Unidas. O sea, los muchachos se fueron 3 días a pasarla de lujo a Nueva York para producir semejante porquería que era una tautología en realidad. No explicaba nada, era una mera redundancia. Como quiera que sea, la palabra género quedó indeterminada, pero los países quedaron obligados y comprometidos a aplicarla de manera transversal. ¿Qué significa manera transversal? Significa que tenés que tener enfoque de género en la justicia, en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas policiales, en la administración pública, en el sistema de salud y en el sistema también de educación. A partir de ahí, Naciones Unidas empieza a presionar a los países diciéndoles, oigan, ustedes se comprometieron con que iban a aplicar políticas educativas de género. ¿Dónde están esas políticas educativas? En el caso de UNESCO, que es uno de los órganos de Naciones Unidas, incluso se puso a diseñar manuales de perversión sexual para niños que los distribuyeron en países como Guatemala, por ejemplo, que durante mucho tiempo utilizaron los manuales de UNESCO. Llegamos al año 2024 y los efectos están allí donde se ha medido el crecimiento del LGBT en menores de edad, se ha advertido un crecimiento exponencial. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en los últimos 10 años, justamente, el transgenerismo en niños y adolescentes creció arriba de un 4000%. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en Gran Bretaña. O, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se ha hecho en marzo de este año, Gallup hizo una encuesta muy interesante donde comparaba la cantidad de LGBT según generación, según edades. Y podía uno ahí advertir que los baby boomers, o sea, los más ancianos de nuestra sociedad, solo el 3% en los Estados Unidos son LGBT. Pero la generación Z, o sea, los adolescentes de hoy de Estados Unidos, el 22,3% son LGBT. O sea, casi un cuarto de la población joven de Estados Unidos sigue una orientación o una identidad sexual que por definición no es reproductiva, es antirreproductiva. Esto tendrá un coletazo ya no a nivel individual, ya no solo a nivel del niño, sino que tendrá un impacto geopolítico inmenso. El wokismo es un arma geopolítica para la destrucción de la natalidad de los pueblos, entre otras cosas, y eso es lo que se está viendo en este momento. Y vamos a hablar un poquito de eso que es la Agenda 2030, que parece ciencia ficción, pero que realmente cuando uno se pone a leerla, y es público, cuando estos señores se reúnen en Davos y sacan esa visión maravillosa de un mundo sin fronteras y de un mundo donde hay que defeat the police y donde, quiero decir, eso realmente, señores, está escrito y ahora se empieza a conocer un poquito más. Pero volviendo otra vez a ese tema de la identidad de género, yo siempre he sido una persona súper open mind. A mí no me importa lo que cada ser humano haga en su casa, con quién se acueste, si lo hace con una jirafa, si lo hace con un hombre, con una mujer, con 17, no me importa. Lo que me importa es que se trate de impulsar a que un niño, que todavía, como estoy diciendo, no tiene su mente hecha, si tú compras alcohol necesitas una licencia, si tú vas a sacarte la licencia de conducir necesitas tener una edad. Oiga, pues de la misma manera un niño, su mentalidad no está perfectamente hecha como para que usted le esté inculcando ese tipo de cosas. Pero el tema de la mujer, mira, yo soy mujer, Agustín, y una de las cosas que yo más he criticado es este feminismo rancio, hipócrita, de estas mujeres de My Body, My Choice, que se desgañitan, como digo, a golpe de pancarta y que les preguntas, ¿y qué es ser una mujer? Y no te saben responder. Que no defienden a esas niñas, por ejemplo, que tienen una competencia, como yo cuando llevo a mi hijo al fútbol, por ejemplo, y me encuentro tantas mamás partiéndose realmente el lomo para salir de trabajar y llevar al niño a que pueda a ganar una beca, quizá. Y cuando llega el momento de ganar una beca después de ese esfuerzo, llega un maromo de 7x7 que decide en ese momento que porque ha tenido muy mal ranking en su categoría va a competir con una niña y decide, bueno, porque yo ahora me siento mujer y voy a competir contra ti. Y a esa niña le quitan la beca y lo que es peor, en algunos deportes incluso puede perder la vida. Vamos a ver, el feminismo ha tratado de mostrar a lo largo del siglo XX que la situación de malestar de la mujer obedecía en todos los casos a algo llamado sistema patriarcal.
y que el sistema patriarcal era un artificio creado por el sexo masculino para dominar a la mujer, que no había nada en la naturaleza humana que hubiese generado, por ejemplo, una división social del trabajo, una división social de los roles dentro de la familia, dentro de la casa o en el espacio público. La idea que exacerbaron las feministas en el siglo XX, pero que no estaba presente antes de eso, es la siguiente: el hombre ha creado un sistema de opresión para hacerle creer a la mujer que por naturaleza le toca tal o cual rol, tal o cual lugar. En esta idea de combatir la naturaleza, encontraron la palabrita género, con la cual empezaron a describir los fenómenos culturales que estaban en la base de la opresión femenina. Pero esa palabrita género la fueron ensanchando hasta tal punto que toda la vivencia de la mujer pasó a ser una experiencia meramente cultural, no natural, no biológica. El ser mujer, el ser femenino, estaba determinado solo culturalmente. De eso al paso subsiguiente bastó un instante. El paso subsiguiente fue sostener que entonces esa cultura podía ser combatida psicológicamente. O sea, yo como hombre puedo transformarme en una mujer si adopto los roles que la cultura me ha hecho creer que son parte del universo femenino. Esa es la instancia actual de la ideología de género. O sea, el género hoy se escoge. El género, que es lo que determinaría mi identidad sexual, está abierto a la elección individual. Si esto es así, entonces la naturaleza, tanto de hombre como mujer, ha caído totalmente en desuso. Ya no tiene ningún sentido hablar de un hombre como una realidad natural y de una mujer como una realidad natural, porque la sexualidad ha sido reducida a un mero fenómeno cultural y a un mero fenómeno psicológico en una instancia superior. Entonces, el feminismo, con ese último movimiento, termina destruyéndose a sí mismo, porque el feminismo se define como el movimiento político de mujeres que reclama igualdad de hombres y mujeres o reclama más derechos para las mujeres. Ahora, cuando uno pierde la realidad del sujeto mujer, pierde el sujeto mujer como sujeto político. Por eso, todos estos casos que vos estás mencionando, a los cuales yo podría agregar muchos otros. Por ejemplo, en Canadá ha habido un caso de un hombre que ha ido a un spa de mujeres solicitando que le depilaran los testículos. Que las mujeres le depilaran los testículos y él argumentando que era una mujer. Como las mujeres del spa se negaron a hacerlo, las denunció a las mujeres y las mujeres tuvieron que buscar abogados, enfrentar todo un proceso judicial en Canadá por discriminación y violentar los derechos humanos a la identidad de género del sujeto en cuestión. O te puedo dar otro caso, mirá, de mi propia ciudad de Córdoba. Hace algunos años, un preso solicita cambio de cárcel porque ahora se siente mujer, ahora es una mujer, y lo pasan a las celdas de mujeres. ¿Y qué termina haciendo el preso? Bueno, ataca a las mujeres, incluso sexualmente las ataca y embaraza a una de ellas. Y esto no es una, digamos así, no es un caso excepcional, un caso extremo. Esto ha pasado en prácticamente todos los países de nuestra región. Lo que ocurre es que la prensa nunca habla de esto. Los movimientos feministas están bien calladitos con todos estos casos. Parece ser que si un hombre con peluca golpea y viola a una mujer, entonces tenemos que convalidarlo, porque en nombre de la inclusión y la diversidad, ahí no hay violencia de un hombre contra una mujer, sino de una mujer contra una mujer. Esto ha pasado en todos nuestros países de una u otra manera, y el silencio de la prensa, la izquierda, los grupos feministas, los grupos LGBT, ha sido absoluta. Por supuesto, y eso además hay que añadirle también esos políticos sin escrúpulos que se agarran de una causa sin saber ni siquiera cuál es la causa. Y ahí me estoy refiriendo, por ejemplo, a España, en el caso de Irene Montero, etcétera, etcétera. Todas estas señoras que de repente han ido subiendo peldaños, nadie sabe cómo realmente, o sí lo sabemos, pero también esa prensa calla del por qué han ido subiendo esos peldaños, pero que nos tratan de pintar una realidad virtual, en un mundo virtual que realmente, como diríamos en el argot común, nos están haciendo ver este mundo de una forma muy loca. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes de extremadamente serio que está en marcha, donde el señor, por ejemplo, que es uno de ellos, cuyo nombre comienza igual por delante que por detrás, y otros muchos también, pues han tratado de dar unas pautas para lo que sería su mundo ideal o su mundo perfecto, a lo que someternos al resto de los mortales. Y Agustín Laje ha escrito un libro sobre eso, sobre esa Agenda 2030, sobre el globalismo, y a mí me encantaría ahora que fuera él que nos ilustrara un poquito sobre esto, porque obviamente fue también para ti tan importante dedicarle ese libro al globalismo. Bueno, el globalismo es un fenómeno en construcción. El globalismo implica la cesión de la soberanía estatal hacia organismos internacionales que empiezan a determinar las agendas políticas, económicas, sociales y culturales de los países del mundo. Recién mencionábamos el caso de Guatemala, utilizando la política de educación sexual integral y los manuales elaborados por UNESCO. Eso es un claro caso de globalismo. Cuando uno ve que un organismo internacional empieza a decidir sobre la vida de las naciones, ahí tenemos globalismo. Ahora, la Agenda 2030 es el caso más notable del globalismo
mismo hasta nuestros días, porque es una agenda que se define en el año 2015 en el seno de Naciones Unidas. Vos adelantabas muy bien que solo 87 personas elaboraron la Agenda 2030. En concreto fueron 2 grupos de 30 personas cada uno y un tercer grupo de 27 personas los que le dan forma y vida a la Agenda 2030. En septiembre del año 2015 la ONU compromete a todos los países del globo a aplicar estos objetivos, que son en total 17. Son objetivos sobre todos los temas. Tenemos temas de economía, tema de trabajo, tema climático, tema educativo, tema de salud, tema de seguridad, defensa, temas industriales, temas del agro. Hay de todo, o sea, todo lo que le ocupa a una sociedad está metido en la Agenda 2030. En estos 17 objetivos están divididos en 169 metas. Cuando uno mira la Agenda 2030, es casi como si viera una cartita de un niño a Santa Claus. Ya que estamos próximos a la Navidad, lo voy a poner en esos términos. Un niñito, uno le dice, bueno, que haga una carta a Santa Claus y después vaya mal trago que se llevan los padres cuando ve que el niño quiere que le compren una Ferrari, por ejemplo. Y el niño quiere tener su propia Ferrari y quiere además tener un caballo, pero no un juguete, sino un caballo real. Y el padre, cuando ve la cartita, dice, bueno, está muy lindo el Ferrari, muy lindo el caballo, pero ¿cómo se supone que yo voy a comprar esto? Eso no habrá en el arbolito de Navidad el día 25. No va a haber eso. Lo mismo en la Agenda 2030. La Agenda 2030 te compromete a una serie de objetivos maximalistas, imposibles de cumplimentar en el tiempo establecido, que son 15 años, por eso se llama 2030, porque el año 2030 es el límite de tiempo que te pone la ONU, y además los medios para conseguirlos son una caja de Pandora. Es una caja de Pandora que uno la destapa y ahí puede haber cualquier cosa. Por ejemplo, en nombre de lograr la igualdad de género, cuando uno destapa la caja del objetivo número 5, va a encontrar que tienen que legalizar el aborto en todos los países. Y uno dice, bueno, quizás, por ejemplo, el Perú, la nación peruana, no quiere tener abortos practicados por el Estado, financiados por sus ciudadanos. O quizás, por ejemplo, El Salvador no quiere legalizar el aborto y hacerle pagar a los ciudadanos el asesinato de niños en gestación. Bueno, no importa, es que si vos te comprometiste con la Agenda 2030, al destapar el objetivo número 5, te vas a dar con que tenés que legalizar el aborto a más tardar para el año 2030. O, por ejemplo, en materia de salud, o en materia, por ejemplo, educativa. Uno destapa la caja de Pandora del objetivo educativo y encuentra con que los programas tienen que educar a los niños para algo llamado ciudadanía mundial. Y uno dice, ¿por qué ciudadanía mundial? Si en realidad las ciudadanías desde el siglo XVIII hasta el presente son ciudadanías nacionales, claro, no mundiales. Yo soy ciudadano de Argentina. Un peruano es ciudadano del Perú, un español es ciudadano del Estado español. ¿Qué significa ser ciudadano del mundo? Bueno, significa contribuir al adoctrinamiento de los niños para empezar a someterse a la idea de que la autoridad política máxima no es su Estado-nación, sino que son los organismos internacionales que definen estas agendas. Y así en general, en todos los objetivos, uno destapa una caja de Pandora. Por ejemplo, los objetivos climáticos. Uno dice, bueno, muy lindo, yo me puedo comprometer a tener una planta de reciclaje. No, es que no es solamente eso. Usted tiene que olvidarse de ciertos tipos de fuentes de energía, que son las fuentes de energía con las que los países desarrollados se desarrollaron. Pero usted, país subdesarrollado, está condenado a no desarrollarse jamás porque se ha comprometido a algo llamado Agenda 2030 que le inhibe de la posibilidad de gozar de la misma energía que han gozado los países más ricos del mundo. No, y lo más divertido es que encima van a Davos a hablar, por ejemplo, de ese cambio climático y la necesidad de esas energías limpias, etcétera, con sus jets privados, sin darse cuenta, por ejemplo, de cómo fastidian al mundo. O algo tan simple como esto. Yo digo, vamos a ver, cuando alguien, pues lo vi, por ejemplo, en la administración anterior, cuando aquí se prohibió, por ejemplo, el fracking, y eso hizo que mucha gente se quedara sin su fuente de ingreso. Un país que tiene recursos naturales, ¿cómo es posible? ¿A quién en este bendito mundo se le va a venir a ocurrir, por ejemplo, quedárselo a, estoy poniendo un ejemplo, a China o a Rusia o a Irak o a Irán? No es ensuciar el planeta y no es fastidiar el planeta, es que hay un planeta paralelo, el planeta de Estados Unidos y luego el resto del planeta, el resto del mundo que se fastidie. Nosotros aquí no lo tenemos y mira, nos lavamos con agua bendita. Pero es que es ridículo, es absolutamente ridículo. Y estoy de acuerdo. Lo mismo pasó, perdón, con el caso de Colombia y Venezuela. Colombia, bajo Petro, detuvo la explotación de determinadas energías muy importantes para la producción nacional, pero pasó a comprársela a su amigo Nicolás Maduro. Entonces uno dice, ¿pero cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que estás mandándole dinero a un dictador. Cuando vos tenés el recurso en tus propias tierras, pero se lo vas a comprar al dictador que saca beneficio de toda la estafa climática. Esto es una verdadera estafa climática que está diseñada para el regocijo de determinados actores políticos y económicos. Y la Agenda 2030 es el caballo de Troya. Y no, sí, eso sin hablar, por supuesto, del tema de un mundo sin fronteras, donde, por ejemplo, y aquí y yo creo que ahora mismo España y el resto del mundo está sufriendo esas consecuencias de fronteras que son absolutamente porosas, donde no hay ningún filtro, donde entra absolutamente cualquiera, con los problemas que hemos visto ocasionados aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y de eso vamos a hablar en tan solo unos instantes con nuestro querido Agustín Laje de Buena Fuente. Número de teléfono, por favor, para que ustedes puedan hacer uso de sus llamadas y darnos su opinión, que como siempre les digo, cuenta. Ya regresamos.
Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance, con más beneficios que nunca antes y mejor preparados. Cubre. El individuo está mal en quién se refugia. Yo les decía, en una Agenda 2030 que jamás va a hablar de Dios, que no va a hablar, por ejemplo, de la familia, que solo menciona, por ejemplo, a la madre para hablar de la madre tierra. Y yo comentaba al comienzo, Agustín, que una de las cosas que a mí más me preocupan es cuando tú le quitas, por ejemplo, a un individuo, cuando un individuo está mal, ¿en quién se refugia? ¿Su familia o se refugia en su Dios, como quiera llamarlo? Lo que se hace es limitarle a esa persona que pueda realmente recibir ese refugio para convertirse en un individuo aislado, completamente dependiente de ese gobierno o de ese Estado. Y de eso también habla esa Agenda 2030. Bueno, a ver, hay un análisis clásico en la filosofía política contemporánea, que es el análisis que hace Hannah Arendt, una de las mejores filósofas políticas del siglo XX, sobre el fenómeno totalitario. Ella estudia qué pasó con el nazismo, qué pasó con el comunismo, y una de sus conclusiones más impactantes es que la sociedad alemana, la sociedad rusa, fue atomizada. El hombre del nazismo, el hombre del comunismo, era un hombre totalmente atomizado. Cuando uno ve la Agenda 2030, se encuentra con ese hombre atomizado otra vez. Un hombre que no tiene familia, como bien adelantabas. La idea de familia solamente aparece en el contexto del término planificación familiar, que es el término que suelen utilizar como eufemismo para las políticas abortistas. Aparece la idea de madre solo como madre tierra. La idea de padre ni siquiera aparece en toda la Agenda 2030. El hombre de la Agenda 2030 tampoco tiene un Dios. No se habla sobre la religión, cuando ni siquiera es que se tenga que hablar sobre una religión, sino sobre la dimensión religiosa del ser humano. Exacto, la mayoría de los 8.000 millones de seres humanos que habitamos en este planeta tenemos una religión, y sin embargo la Agenda 2030, denominada también como la Agenda de la Humanidad, hace caso omiso a algo tan importante para la humanidad, en toda la historia de la humanidad además, que es el componente religioso de la existencia humana. O por ejemplo, no hace ninguna referencia a la importancia de la democracia, ni a la importancia de la patria, ni de la nación. ¿Por qué? Bueno, porque es una agenda antidemocrática. Es una agenda que no pasa por nuestros congresos nacionales. Es una agenda que ni siquiera se ha debatido, ni siquiera en el mundo del periodismo político esto se ha debatido. Y esto viene desde el año 2015 y se empezó a configurar en realidad en el año 2012. Con lo cual nos han pasado los años por encima. La Agenda 2030 en este momento está fracasando. Yo creo que fue diseñada para fracasar. Después, si querés, puedo expandir un poco esa idea. Pero el hecho es que como está fracasando, ahora, en septiembre de este año, la ONU lanza al mundo una nueva agenda llamada Pacto del Futuro o Agenda Visión 2045, que es una Agenda 2030 con esteroides, a las cuales el mundo se tiene que adecuar. Pero por suerte tenemos en Argentina a alguien llamado Javier Milei, que preside nuestra nación, que nos ha sacado de Agenda 2030 y nos ha sacado de la Agenda 2045. Ojalá que más naciones se sumen a la tendencia de la libertad. Ojalá, porque estamos viéndolo. Y mira, yo estoy extremadamente preocupada, por ejemplo, con España, con mi país, donde ya no es solamente una ideología política o es la traición de unos políticos simplemente por ver satisfechos sus egos y su necesidad de poder, como en el caso del presidente que nos acompaña, mal llamado presidente que nos acompaña, el señor Sánchez, que a golpe de pacto no ha habido un mayor traidor a la patria de España que este señor que se hace llamar a sí mismo presidente. Y ese señor ha llevado un declive absoluto a España, porque yo me gustaría pensar que por lo menos ha leído la Agenda 2030, que no se lo han contado al oído, porque decir, honestamente no tiene las neuronas suficientes, creo, como para poder interpretarlas y para poder saberlo. Ahora, el tema, por ejemplo, que a mí me preocupa también, yo decía que esto nos está volviendo, Agustín, a ver un mundo extremadamente loco del que queremos salir. Pero hay otro factor y es el de los medios de desinformación más que los medios de comunicación, en los que se han apoyado todos estos individuos y todas estas plataformas para mentir literalmente a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, para venderles un mundo virtual de mentiras donde son capaces de decir que el presidente de los Estados Unidos, en el caso de Biden, estábamos como un toro cuando el declive cognitivo que veíamos era absoluto, donde se utilizan además las agencias federales, por ejemplo, el Departamento de Justicia, para tratar de perseguir a un oponente político, pero esos medios de comunicación no te ponen la otra realidad para que sea la persona que nos vea quien juzgue cuál es su verdad. Y eso es preocupante. Bueno, a ver, tomo antes de ir al tema de los medios un poco lo que dijiste de Sánchez, porque es un caso testigo de lo que llamamos globalismo. Sánchez en septiembre de este año, cuando la ONU estaba lanzando su Agenda 2045, tuiteó una foto en una reunión de la ONU diciendo que estaba comprometido con la gobernanza global. ¿Qué es la gobernanza global? ¿Quién elige a un gobernador global? ¿Quién pone los pilares de una suerte de gobierno global? Bueno, el señor Sánchez está encantado con esta idea que lamentablemente el 99% de nuestras sociedades no sabe lo que está pasando en esos organismos en este momento. Además, el señor Sánchez está tan comprometido con Agenda 2030 que tiene un ministerio llamado Ministerio de Agenda 2030, cuya función es aplicar en España todo lo que diga Naciones Unidas en nombre de la Agenda 2030.
Ese es el nivel de globalismo que existe hoy en la relación España-organismos internacionales. Bien, ahora el tema de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tradicionales se están convirtiendo en una herramienta vieja, en una tecnología vieja, porque hoy todas las personas pueden comunicar de ida y vuelta gracias a las redes sociales. Esto está comprometiendo el poder establecido. Esto está mancillando las expectativas de perpetuidad de aquellos que han gobernado durante todos estos años. Por eso les ha molestado tanto, por ejemplo, que Elon Musk adquiriera Twitter y diera libertad de expresión. Elon Musk no ha creado un algoritmo para beneficiar a unos en detrimento de otros. El algoritmo es el mismo para todos, pero no se bancan perder la batalla cultural de las redes sociales. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación tradicionales en realidad cada vez generan más desconfianza. Con excepción de algunos programas que hablan sin pelos en la lengua y sin corrección política como el tuyo, la realidad es que el 95% de los programas de la televisión y de la radio y los diarios son basura. Esa es la realidad. Entonces la gente está pagándolos. La gente, a ver, lo mejor que le pudieron hacer, por ejemplo, a Tucker Carlson fue sacarlo de Fox. Totalmente. Empezó a ser mucho más visto desde la plataforma de X. Y eso está pasando como fenómeno general. Por eso, en esta idea de que era mucho más fácil comprar a un periodista o comprar a un canal que hacerse de una red social y controlar a los millones de usuarios que hay allí, la política está queriendo regular las redes sociales. Si ganaba Kamala Harris en Estados Unidos, se venía el ataque a la libertad de expresión más monstruoso que podamos imaginar. Además, la OEA, en este momento, que es la Organización de Estados Americanos, es el órgano globalista para América, está discutiendo de qué manera debieran controlarse los contenidos de redes sociales para limitar lo que ellos llaman fake news y lo que ellos llaman discursos de odio. A su vez, la Agenda 2045, de la cual ya comentábamos algo, trae incorporado también objetivos para combatir la desinformación y los discursos de odio en redes sociales. O sea, ¿qué se está generando, Mariana, en este momento? Una especie de contraofensiva política contra la libertad de expresión que dependía de la victoria de Kamala Harris para concretarse. Como no ganó Kamala Harris, probablemente tendremos 4 años de relativa libertad en medios de comunicación alternativos. Yo creo que sí, porque si fueron incluso capaces de censurar a un presidente, por ejemplo, ese presidente ahora va a estar en el gobierno y va a haber gente como Elon Musk y otros muchos. Yo me imagino que esa quizá pluralidad informativa se pueda dar, porque el monopolio que ejercieron los medios tradicionales, evitando que hubiera diversidad informativa y aglutinando solamente las ideas y las agendas que ellos querían proyectar, ha sido realmente muy fuerte, sobre todo para callar voces conservadoras como las nuestras. Te quiero agradecer muchísimo, Agustín, que hayas estado con nosotros. Yo sé que te tienes que ir al asado, ojalá y pudiéramos estar por ahí para probar uno de tus asados. Muchas gracias, Mariana, ha sido un verdadero gusto, un gran abrazo para vos y un saludo para la audiencia. Muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, señores, solamente bueno, una mención. Ahí estaba, entonces, ahí pasa la entrevista de Agustín Laje, muy interesante y muy siempre verde, evergreen, como dicen algunos, cuando una entrevista se puede ver en cualquier momento y lugar.